Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por su puntual asistencia a la apertura del ciclo de conferencias del Seminario Permanente de Investigación de la Facultad de Ingeniería Química. El, el día de hoy vamos a tener la participación de dos grupos de investigación, porque como saben, el objetivo de nuestro seminario es precisamente eh, pues presentar los resultados del trabajo de estos grupos y también fomentar la colaboración entre ellos y también la colaboración externa. Entonces, el día de hoy vamos a tener la presencia de dos cuerpos académicos a través de la doctora Angélica y el doctor Irving, el cuerpo académico de biotecnología y bioingeniería y el cuerpo académico de desarrollo alimentario. Entonces, sin más, vamos a escuchar la primera plática a cargo de la doctora Angélica Serralta, que trabaja con el CAP. Y bueno, estaremos aquí moderando las preguntas al final de la plática. Buenos días, que disfruten todas las sesiones del día de hoy. Pues muchas gracias por su asistencia. Como dijo la doctora Nelly, pues hoy les voy a presentar la plática que es análisis por ChIP-seq de la marca H3K9 acetilada en la lipogénesis de células derivadas del ligamento periodontal humano. Bueno, como ustedes saben, una de las problemáticas a nivel mundial es el hecho de que la obesidad afecta a millones de personas. Esta enfermedad está asociada a diferentes comorbidades, como es la diabetes y enfermedades cardiovasculares, entre otras. A su vez, se ha visto que no solo los factores ambientales afectan la aparición o presencia de esta enfermedad, sino también está regulada por variaciones genéticas y sobre todo factores epigenéticos. Es por ello que, a pesar de los conocimientos que existen actualmente, aún sigue siendo un desafío el estudio de la obesidad. Por lo tanto, el uso de nuevas herramientas o modelos que nos permitan comprender más acerca de este tema, como es el caso de las células troncales derivadas giros de la cavidad oral. Como pueden observar, estas células se pueden obtener de diferentes partes de tejidos de la cavidad oral. Entre ellas podemos tener a la pulpa dental, ligamento periodontal, entre otras. Estas se caracterizan por ser de fácil acceso y a su vez tener una alta plasticidad para diferenciarse a diferentes tipos celulares. Específicamente en la plática de hoy les voy a hablar acerca del ligamento periodontal y el proceso de diferenciación adipogénica. Pero, ¿qué se sabe o qué sabemos acerca de la obesidad? La obesidad, sobre todo la adipogénesis, está regulada por una amplia red de factores transcripcionales. Dentro de estos factores transcripcionales existen dos que son claves, que son PPR gamma y CBP beta. Estos a su vez regulan la expresión de genes que participan en etapas tardías de la adipogénesis, como lo son LPL, AdipoQ, entre otros. Que son estos. Por otro lado, sabemos que dentro de este proceso de regulación transcripcional de la adipogénesis, también se regula por marcas epigenéticas, específicamente de la acetilación de estonas, donde se ha observado que esta acetilación de histonas permite una mayor apertura de la cromatina, específicamente, sobre todo la acetilación de la lisina 9 en la histona 3, está involucrada muchísimo con procesos o con la expresión de genes adipogénicos, como los que señalo a continuación. Sin embargo, dado este conocimiento que se sabe o que se tiene acerca de la adipogénesis, también es muy importante destacar que por la aparición de nuevas tecnologías, sobre todo tecnologías de frontera, de secuenciación masiva, nos permite ahondar este problema de manera más detallada. Como principalmente tecnologías como la CAT-seq nos permiten observar que hay un remodelamiento de la cromatina.
Este remodelamiento pues, nos puede ayudar a identificar cómo se regula la expresión de estos genes por medio de otras tecnologías como el RNA-seq, que ya nos permite observar la expresión diferencial de estos genes. Sin embargo, dado que hay una interacción, como les he estado platicando anteriormente, entre lo que es la marca de histonas o las modificaciones de histonas y toda esta regulación transcripcional, existen tecnologías como es la inmunoprecipitación de la cromatina acoplada a la secuenciación masiva, que lo que nos permite es identificar cómo estas marcas de histonas o estas modificaciones de histonas pueden regular a diferentes genes dentro del proceso adipogénico, como podemos observar en este trabajo. Pero la mayoría de estos trabajos, a pesar de que son tecnologías emergentes y de frontera, no se han realizado en células de origen dental. La mayoría de ellas, o la mayoría de estos trabajos se han reportado sobre todo en células murinas. ¿Qué es lo que tenemos dentro del proceso adipogénico con células de origen dental? En el grupo de trabajo, en la tesis de maestría de Julio Montero, nosotros observó que sobre todo estas células de la cavidad oral, específicamente del ligamento periodontal, tienen una alta capacidad de diferenciación hacia adipocitos. Específicamente lo podemos observar en este trabajo donde se utilizaron inhibidores de histonas desacetinasas, que hay un incremento en la deposición de gotas lipídicas, que son estas marcadas. Por otro lado, también se observó que esta deposición de lípidos pues, está asociada con lo que es la regulación de genes del proceso adipogénico, como es PPR gamma. En este trabajo también se observó que hay una regulación diferencial dependiendo del inhibidor, sin embargo, se favorece lo que es la expresión de esto. A raíz de esto, lo que se averiguó posteriormente, o lo que se quiso indagar sobre todo, es cómo esta marca, la H3K9, puede regular la expresión de genes como PPR gamma. Por lo tanto, se realizó una chip-PCR, que es una inmunoprecipitación de la cromatina, sobre todo relacionada con la expresión de transcritos por medio de qPCR, diseñando sobre el genoma de PPR gamma en diferentes sitios de sobre todo aquellos que son cercanos al promotor o a regiones codificadas, donde se pudo obtener que efectivamente PPR gamma regula o hay un enriquecimiento en regiones cercanas a esta marca, sobre todo enriquecimiento de la marca en regiones cercanas al promotor, sobre todo con inhibidores como el PCA. Pero sobre todo, lo que se puede deducir de esto es que mucho de esta información se realizó al día 14 de inducción adipogénica. ¿Por qué? Debido a que es el día que nosotros observamos que se inicia el proceso de inducción. Por lo tanto, en este trabajo se concluyó que prácticamente H3K9 puede regular la adipogénesis en células frontales del ligamento periodontal. Sin embargo, aunado a este trabajo, lo que se quiere realizar posteriormente es un análisis más detallado de cómo este proceso adipogénico se puede regular. Tanto el objetivo de esta plática es analizar la distribución genómica de la marca H3K9 en la adipogénesis de células troncales del ligamento periodontal mediante chipset o inmunoprecipitación de la cromatina acoplada a secuenciación masiva. ¿Cómo se realizó este trabajo? Partimos de células troncales del ligamento periodontal de la misma línea del trabajo anterior en adipogénesis al día 14 de inducción. Se realizó el proceso de la inmunoprecipitación de la cromatina, esto es mediante un entrecruzamiento, es decir, a las muestras, nosotros la pusimos en contacto con el anticuerpo de H3K9 acetilada,
se fragmenta la cromatina, se pone en contacto con el anticuerpo, se purifica el ADN que está enriquecido con esta marca epigenética. De esta purificación se obtienen las muestras para secuenciación que constan de un input, que es aquella que no está tratada con el cuerpo o que no tiene esta marca epigenética, y aquella que está inmunoprecipitada, es decir, que cuenta con la marca epigenética. Esta se secuencia por medio de la plataforma Illumina para posteriormente realizar los análisis bioinformáticos. ¿De qué constan estos análisis bioinformáticos? Para ello nosotros checamos la calidad de las secuencias una vez que se obtienen o que ya nos las regresan por medio de los programas FastQC y Trimomatic para obtener ahora las secuencias con el filtrado de las lecturas y posteriormente realizar un alineamiento por medio del programa Bow-Type2. Este alineamiento se realiza al genoma de referencia, en este caso utilizamos el 38, que es de los últimos reportados. Posteriormente, lo que realizamos es un llamado de picos, es decir, nosotros vamos a ver qué tanto se enriqueció esta marca dentro del genoma. Para hacer este llamado de picos, utilizamos un programa que es MAC2, donde se identificaron las regiones que son enriquecidas de H3K9, sobre todo en PPR gamma o en diferentes genes que están asociados al proceso adipogénico. Para la visualización de los resultados, lo realizamos por medio del IGB y el ChIP-seq para la identificación de las regiones genómicas y los gráficos de enriquecimiento. Entonces, dentro de estas muestras se mandaron unas muestras control, es decir, aquellas muestras que tienen inducción adipogénica al día 14, pero que no tienen el tratamiento con los inhibidores. Y posteriormente también se mandó unas muestras que tienen inducción adipogénica y el tratamiento con uno de los inhibidores de histonas desacetilasa, que es la tricostatina A. Entonces tenemos dos secuencias, una que es el control y una que es del inhibidor, al día 14 de inducción adipogénica. Específicamente en este trabajo, o más bien en esta plática, les voy a hablar sobre las muestras o los resultados obtenidos en las muestras control. Esto es debido a que prácticamente son de los resultados que nosotros estamos seguros de que pues son adecuados. Sin embargo, las del TSA, pues estamos en revisión de estas secuencias para poder afinar a detalle estos resultados. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Para los mapas de enriquecimiento, nosotros vamos a observar dentro de los genes de interés qué tan abundante es esta marca. La abundancia la podemos observar que son estos de acá en color verde. La línea de abajo representa al gen de interés. En este caso son genes de interés asociados al proceso adipogénico. ¿Qué obtenemos con PPR gamma? Que si hay un enriquecimiento, sobre todo en estas regiones, que estos aquí como triangulitos representan a los exones. Entonces, si hay un enriquecimiento de esta marca, sin embargo, este enriquecimiento no parece significativo. O sea, sí existe, pero pudiera estar regulado de diferente manera o por otros factores, ¿no? Por otro lado, otro gen que está involucrado en el proceso de adipogénesis es CBP beta. Y como podemos observar, este enriquecimiento pues es mayor e inclusive abarca pues una mayor cantidad o regiones genómicas de este gen. ¿Qué nos quiere decir este resultado? Pues prácticamente CBP beta pudiera ser que esté involucrado sobre todo en los procesos de desarrollo de la adipogénesis, sobre todo en la formación de los preadipocitos, y que prácticamente, pues dado su enriquecimiento, puede ser
el que regule sobre todo a APR gamma y otros genes involucrados en este proceso. De igual manera, se evaluó cómo esta marca adipogénica, o el enriquecimiento de esta marca puede estar asociado a procesos de maduración de los adipocitos. Entonces, lo que se buscó en esta parte es qué tan abundante era esta marca, sobre todo en los genes como adiponectina y LPL, que participan ya en etapas finales. ¿Qué es lo que observamos? Que efectivamente sí existe un enriquecimiento, sobre todo en aquellas zonas que son codificantes, y lo mismo sucedió con LPL, como podemos observar aquí, que hay un enriquecimiento. Este enriquecimiento incluso es, si lo comparamos con los anteriores, pues es intermedio, lo que quiere decir que probablemente estas células sí están diferenciándose hacia adipocitos maduros, sin embargo, este proceso no está completo, ¿no? Como que sí está iniciando el proceso de diferenciación, pero pues dada el análisis que nosotros realizamos, que es al día 14, pues todavía no podemos observar estos cambios. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Si ya observamos que efectivamente hay un enriquecimiento en el genoma, o más bien en los diferentes genes que están involucrados en el proceso adipogénico, lo que buscamos ahora es a qué pertenecen o a qué regiones genómicas están más enriquecidas con esta marca. Lo que observamos entonces es un mayor enriquecimiento de la marca, sobre todo en aquellas regiones que competen a los promotores, es decir, aquellas que son estas dos azules y esta verde, ¿no? Todas aquellas, más bien esta marca, pues es más abundante en los promotores, lo que nos quiere decir que la marca H3K9 activa procesos transcripcionales. Y estos procesos transcripcionales pues están relacionados sobre todo con el desarrollo de la adipogénesis. A su vez, pues también observamos un enriquecimiento en algunas regiones pues que son cercanas al promotor. Entonces este enriquecimiento pues también, sobre todo en el proceso adipogénico, representa una regulación a un nivel más complejo. ¿Qué es lo que podemos concluir de esto? O más bien en resumen, lo que tenemos es que efectivamente la marca H3K9 representa una mayor apertura en la cromatina o ayuda a que esta cromatina esté más accesible para la expresión de genes relacionados con el proceso adipogénico. Y a su vez, esto nos permite observar aquellos fenotipos de diferenciación como los que vimos en las figuras, o sea, una mayor diferenciación adipogénica de estas células. ¿Qué es lo que representa esto? Pues efectivamente podemos ver que la epigenética regula lo que se relaciona con la adipogénesis y sobre todo con la obesidad en sí, lo cual en el futuro nos pudiera ayudar a identificar marcas o algún mecanismo que esté relacionado para realizar terapias en un futuro, ¿no? Pero pues básicamente el estudio de estos mecanismos es lo que nos va a permitir sentar las bases, ¿no? Y pues no me queda más que agradecer a la responsable del proyecto, a la doctora Beatriz Rodas, a los colaboradores del grupo de trabajo, al personal del laboratorio, al equipo de trabajo, pues por todo su apoyo, a las diferentes instituciones y los apoyos económicos. Y pues muchísimas gracias. Gracias, doctora, por su presentación.
Como ven, la doctora trabaja con una línea celular que de verdad felicidades por todo el trabajo. Se le requiere mucho detalle para poder lograr esos resultados que no han tenido en su grupo de investigación. Ahora nos queda espacio para preguntas, doctores. Consulta. Buenos días. Sí. Felicidades por la presentación. Te voy a preguntar como beso, voy a preguntar Muy feliz. como doctor. Mira, yo sigo pensando que esto sigue siendo todavía ciencia ficción. Cuando tú hablas al futuro, ¿cuántos años estamos hablando para que se logre algo? Esa es una pregunta. Otra, estos mecanismos los has comparado con cómo funciona, por ejemplo, el respiratorio, la curcumina, las catequinas del té, que normalmente también son inhibidores a nivel genético, se ha reportado son inhibidores a nivel genético de las mujeres. ¿Tienes alguna información? Porque ya no los consumimos convencionalmente o no nos recomiendan consumir ya convencionalmente. Ok, ¿cuántos años? No estoy segura. Tal vez depende ahora de cuánto dinero nos den para realizar los proyectos, porque pues mucho de ello pues sí es un trabajo arduo y es un trabajo que requiere pues realmente mucho apoyo, sobre todo de la parte económica para su desarrollo. En cuanto a los otros componentes que usted menciona, en esta línea, sobre todo no los hemos probado, pero pues sí hay algunos de los inhibidores que nosotros utilizamos en el grupo que son recomendados ya y utilizados a nivel médico, como es el ácido valproico. Entonces, dentro de estos, pues sí caen en esta categoría como que de fármacos que pueden regular el proceso adipogénico. ¿Cómo se administran este tipo de fármacos? Yo creo que ya como a nivel medicamento y bajo regulación. Sí, Sí, en cápsula. normalmente son como... No, en infusiones no creo, pero sí tal vez por vía oral o ya como inyecciones solas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctores? En la primera gráfica que presentaste del envejecimiento, dijiste que el envejecimiento que se observaba en el cuadrito que pusiste no era significativo. Sin embargo, hasta donde entendí, lo que estaba presentando solo era el experimento control. Entonces, no era significativo con respecto a qué. Con respecto a otros genes que participan durante las primeras etapas del desarrollo de los preadipocitos. ¿Alguna otra pregunta? Antes que pasemos con el siguiente invitado, doctora, desde su perspectiva, ¿cómo usted considera que pudieran participar otros grupos de investigación, ya sea utilizando su modelo celular, involucrándose en su investigación y considerando que tenemos grupos de química, de alimentos, para llegar al objetivo de estas pláticas, ¿no? Bueno, parte también de lo que acaba de mencionar el doctor, pues es probar otros compuestos, sobre todo compuestos bioactivos que están relacionados con el proceso adipogénico. Entonces, el someter a estas células con estos compuestos bioactivos nos puede dar una idea de cuál es la regulación a nivel genético y sobre todo también en la parte de química con el desarrollo ya de estas estructuras, porque al final de cuentas, pues todo es una estructura química. Entonces, estos compuestos, a su vez, pues también tienen una intervención química de cómo pudieran funcionar, ¿no? Entonces, creo que es parte también de cómo se pudiera colaborar con otros grupos de investigación. Muchísimas gracias y felicidades por el trabajo. Muchas gracias. Voy a ceder el micrófono a nuestro representante del CADA para que nos presente el siguiente ponente.
Por favor, en este QR, para que no pudiera registrarse de esa manera, vamos a poner un computador. Listo, bueno, pues buenos días. Vamos a continuar con con estas presentaciones versados más o menos en la misma línea de cuidado de la salud, tratando de encontrar quizá algunas soluciones a problemas que podrían ser un poco más sencillos de resolver. Bueno, a continuación vamos a presentar al doctor Irving Sosa Crespo. El doctor es investigador asociado del Equipo Académico de Desarrollo Alimentario, es profesor de aquí de la facultad, ha sido profesor de aquí de la facultad y de otras escuelas. Las áreas de investigación pues, son alimentos funcionales, compuestos bioactivos a partir de frutas, desechos vegetales para su reutilización, biopolímeros comestibles y el uso o el potencial uso de este tipo de moléculas para efectos en la salud, principalmente en diabetes mellitus tipo 2. Bueno, ha sido autor y coautor de diversos artículos científicos de alto impacto y pues la ponencia del día de hoy es potencial antioxidante a partir de estos desperdicios alimentarios. Bueno, pues el tiempo ya está establecido y pues, al final haremos algunas preguntas para el doctor. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Como ustedes aprecian el nombre de la plática, es potencial antioxidante a partir de desperdicios alimentarios. Es un título un poco general porque vengo a presentar un poquito de los trabajos que hemos realizado en el Cuerpo Académico de Desarrollo Alimentario. Básicamente nos estamos enfocando en la parte de desperdicios alimentarios. Bien. Bueno, algunos de los alimentos como cereales, leguminosas, frutas, verduras, se requieren un procesamiento para obtener la pulpa, el jugo, diferentes componentes que vamos a consumir. Dentro de ellos, cuando se hace la extracción de algunos de estos alimentos de origen vegetal, pues también tenemos que extraerles o eliminarles los tallos, cáscaras, semillas, hojas, raíces, las cascarillas en algunas ocasiones. Y lo que sucede es que parte de esto se considera como un residuo de desecho agroindustrial. Estos residuos y desechos agroindustriales han estado considerados infravalorados, sobre todo si no se tiene el conocimiento que son fuentes ricas en diferentes grupos nutrimentos, como tal, ¿no? Por ejemplo, pueden estar polisacáridos, proteínas, fibras dietéticas, algunas moléculas activas y funcionales, los antioxidantes como flavonoides, flavonas, terpentinas, vitamina C, vitamina E, seleno y algunos otros componentes que pueden estar presentes en estos residuos agroalimentarios. De hecho, se ha visto que la industria agrícola genera alrededor de 1.300 millones de toneladas anuales de estos residuos. Y diferentes grupos de alimento, según la FAO, establece qué cantidad de producción se da y la cantidad de desperdicios que se presentan. Dentro de los alimentos que más desperdicios se generan son las frutas y verduras. Por ejemplo, la producción de más de 2.500 millones de toneladas se llega a desperdiciar anualmente hasta 1.200 millones de toneladas aproximadamente, considerando las cáscaras, semillas, raíces y todo lo que no se considera comestible. Sí, además, también está el desperdicio por la parte comestible, lo que está adicionado a la cáscara, como la fruta y demás. Y pues definitivamente estos residuos se ha observado en los últimos años, se han hecho investigaciones que tiene diferentes aspectos importantes en el ramo de la salud, específicamente en el caso de diabetes mellitus 2 y el cáncer, por ejemplo, que se han encontrado diferentes investigaciones que relatan todos estos procesos, donde estos grupos de enfermedades que se han enfocado, esas enfermedades como tal, se ha visto, por ejemplo, que en el año 2020-2023 la Organización Mundial de la Salud estableció que hasta 422 millones de personas presentaron esta
diabetes mellitus 2. Y solo el continente americano tenía 62 millones de personas enfermas, ¿no? En este año. A nivel mundial se presenta aproximadamente 1.5 millones de muertes al año. En el caso del cáncer, la Organización Mundial de la Salud establece que es una de las principales causas de muerte. Estableció que en el 2022 pues, fueron aproximadamente 20 millones de personas que murieron al año. De hecho, si se siguiera el incremento de esta enfermedad, llegaría a tener hasta un 80% de esta incidencia y pueden llegar a ser hasta de 35 millones de personas infectadas, según lo que se establece. Pero se ha considerado, por ejemplo, que el estrés oxidativo es una afectación que puede resultar en el desarrollo de estas enfermedades, en el caso de la obesidad, diabetes, cáncer. Para estos, pues se han tenido diferentes tratamientos de control, que son invasivos, por ejemplo, en el caso de la diabetes, de los fármacos orales, de la insulina, en el caso del cáncer, en algunas ocasiones, pues llega hasta quimioterapia y son tratamientos invasivos. Por lo que se está tratando de realizar científicamente y trabajar con tratamientos alternativos, en los cuales se pueden obtener compuestos bioactivos a partir de fuentes naturales. Entre estos tipos de fuentes naturales que presentan ciertos componentes importantes, se han visto diferentes desperdicios, como las cáscaras de plátano, de la sandía, de naranja, puede estar, por ejemplo, del tomate y demás, que se encuentran, por ejemplo, celulosa, ligninas, minerales, pectina. Y también se han tenido otras investigaciones en donde se ha presentado que las cáscaras de mango, por ejemplo, pueden formar películas biocomestibles, residuos de soya, por ejemplo, y también el ramo de la salud, más específicamente los temas mencionados, la caoba se vio que podía tener un agente diabético, un agente de madera, un agente glucosaminoide, y también un efecto antioxidante en hojas de aguacate, chile habanero, guis, según ciertos estudios. Otra de las fuentes que también se ha estado estudiando, y en el caso de la facultad y del cuerpo académico hemos estado trabajando, son con cáscaras y semillas de la guanábana. Este fruto se ha visto que desde tiempos pasados han tenido actividades terapéuticas naturales y se han hecho remedios naturales a partir de pulpas, semillas, hoja, corteza, y algunas comunidades indígenas, por ejemplo, de África y América del Sur, también han utilizado por parte de sus costumbres. Por ejemplo, en la medicina tradicional, frutos y hojas han demostrado resolver problemas digestivos, hipertensión, inflamación, fiebre, tos y asma. También se ha visto que a partir de la guanábana, las semillas y las hojas han demostrado tener compuestos fenólicos y acetoproteínas aminoácidas para ver sus compuestos anticancerígenos que pueden presentarse. La guanábana se sabe que genera toneladas anuales de cáscara de semillas, hojas y tallos que son considerados residuos. Pero las cáscaras y semillas no han sido suficientemente exploradas para este estudio en el caso de la diabetes y el cáncer o los compuestos bioactivos que se pueden generar para apoyar al retraso o la aparición de esas enfermedades. Por lo que se pretende trabajar por el potencial efecto con base en las propiedades bioactivas de compuestos fenólicos y la actividad inhibitoria de enzimas. Por lo que el objetivo general de esta investigación fue determinar el porcentaje inhibitorio de enzimas del metabolismo glucémico y el efecto antioxidante in vitro de extractos a partir de semillas y cáscaras de Aluma muricata L. Entre todos estos, para realizar este trabajo de investigación, la metodología general fue la siguiente. Se obtuvo la muestra de estados locales y diferentes áreas de la ciudad. Se obtuvo la cáscara en las semillas lavadas, secadas a 100 grados centígrados durante un mes de refrigeración y se elaboraron extractos acuosos y etanólicos. De estos extractos se midió la actividad inhibitoria in vitro, la alfa-amilasa y alfa-glucosidasa, para conocer el efecto que pudiera tener sobre el metabolismo de la glucosa. Y a su vez se determinó el efecto antioxidante, midiendo el contenido de polifenoles y la capacidad antioxidante por diferentes métodos. Como resultados generales de esto, se pudo observar el porcentaje de inhibición
de los extractos acuosos y etanólicos de amonio muricato. En esta diapositiva se puede observar específicamente en esta imagen el porcentaje inhibitorio de la alfa-amilasa. Se encontró que hubo diferencia significativa en todos los extractos y considerándose que el extracto acuoso de cáscaras fue el que mayor porcentaje de inhibición presentó, inclusive mayor a todos los otros extractos y mayor a la carbosa, que fue el fármaco de referencia utilizado. Esto también lo discute Agua en 2019, en donde realizó extractos metanólicos y obtuvo que de las hojas sí tuvieron mayor porcentaje de inhibición, las cáscaras de las hojas de un extracto acuoso más que la carbosa. Y en el caso del porcentaje de inhibición de la alfa-glucosidasa también se encontró diferencias significativas entre todos los extractos, inclusive con la carbosa, presentando también un porcentaje mayor de inhibición. Probablemente también se pueda deber a la concentración utilizada, ya que esta fue de 1 milimolar, mientras que la carbosa fue de 0.5 milimolar. Por otro lado, la medición de los antioxidantes, como el contenido de fenoles totales que se presentó, se pudo observar que hubo diferencia significativa entre los extractos acuoso y etanólico, siendo el etanólico el que presentó mayor contenido de fenoles. Este contenido de fenoles mayor probablemente se deba al tipo de solvente utilizado más que al extracto acuoso. En el caso de las semillas, en los extractos tanto etanólico como etanólico de cáscara y semilla no presentaron diferencia significativa, pero a pesar de tener un bajo contenido de fenoles en comparación con la cáscara, sí tuvo un porcentaje que pudiera representar un valor, que pudiera representar un efecto antioxidante. Ahora, para medir la capacidad antioxidante de los extractos, tanto el acuoso, los acuosos como etanólicos de las cáscaras y de semillas, se midió por el método de PPH y ABTS. En el caso de PPH, el mayor contenido, la mayor actividad antioxidante se presentó en el extracto acuoso de cáscaras, siendo mucho mayor que todos los demás extractos. Y en el caso de la ABTS, también se presentó el valor mayor en referencia a los demás extractos, lo que concordó y que estos dos confirmaron este efecto de su actividad antioxidante. Y si recordamos un poco cuando mencioné el porcentaje de inhibición con alfa-amilasa y alfa-glucosidasa, el extracto acuoso presentó también el mayor porcentaje inhibitorio, lo cual indicaría que el extracto acuoso de cáscaras presentaría un mejor efecto con cuestiones antioxidantes y que pudiera apoyar al retraso de la absorción de la glucosa. Como producto de este trabajo de investigación, entonces se generó un artículo científico que estamos esperando en la publicación. Y en cuanto a las perspectivas de trabajo, ya teniendo los resultados in vitro, pues se pretende medir el efecto antihiperglucemiante e hipoglucemiante por uso agudo de estos extractos para ver el comportamiento, para ver si disminuye los niveles de glucosa o evita que se eleve. Y ya los mejores tratamientos se pretende medir tener el efecto antihiperglucemiante e hipoglucemiante, pero por uso crónico en esta cuestión, solamente los mejores tratamientos. Por otro lado, además de estar trabajando con esa parte del proyecto, también estamos trabajando en el grupo académico con un proyecto internacional con diferentes especies de fungi. Este es un proyecto que se está llevando a cabo por el investigador principal, el doctor Javier Peña, de Sevilla, España, pero es una colaboración con México y Argentina, y los integrantes son los que están presentes en la diapositiva. Como metodología general de este trabajo de investigación, se obtuvieron las cáscaras de las ocurrias, por considerarnos un desperdicio también, y se vendió la contenido de fibra de total, insoluble, soluble, y de las muestras de la cumbia también se elaboraban
también extractos etanólicos para ver la actividad antioxidante, etanólicos y acuosos. Entonces, de esos los extractos, el contenido de fenoles fue una de las mediciones y la capacidad antioxidante por el método WPPH, pero también la decoloración del beta-caroteno. Como resultados generales hasta ahorita, lo que se tiene es el porcentaje de fibra dietética local que se presenta. Todos están alrededor del 50%, lo cual indicaría que puede ser utilizado en este sentido en la industria alimentaria. En cuanto a los contenidos de polifenoles totales, aquí los extractos acuosos presentan este contenido en cada uno de ellos. Se pudo observar que la Opuntia megacantha, Opuntia ficus indica, el Bosler y el mulato fueron los que presentaron mayor contenido de polifenoles. Sin embargo, se hicieron también los extractos etanólicos y los resultados están en proceso. También se midió la capacidad antioxidante por uso del DPPH y se pudo observar que la Opuntia ficus indica y la Opuntia mediculata presentaron el mayor porcentaje de captación de radicales libres. Y de este es específicamente del extracto etanólico que presentaron mejor efecto. A pesar de que estos tuvieron un cierto valor elevado, se podría comentar, fue bajo en comparación de los valores de pHT, que es el antioxidante comercial. Estos resultados, junto con los que se han estado teniendo, se han presentado ante el comité que trabaja con este proyecto. Y como conclusiones generales de ese trabajo de investigación, se tuvo que el extracto acuoso de cáscaras de guanábana mostró actividad inhibitoria significativa sobre las enzimas alfa-amilasa y alfa-glicosidasa, lo cual si pudiera utilizarse probablemente como un nutracéutico, como un método preventivo más curativo. Los ensayos experimentales con el pH y ABTS indicaron el efecto antioxidante en los extractos acuosos de cáscaras. Y las cáscaras de guanábana podrían utilizarse en la obtención de componentes bioactivos para uso como ingrediente de alimentos funcionales y ofrecer un potencial aplicación como ayudante nutracéutico. Y del otro proyecto, las especies de Opuntia presentaban un porcentaje alrededor del 50% de fibra dietética y demostraban diferentes efectos antioxidantes según el tipo de especie estudiada. Sin embargo, a todas se les pudiera atribuir un uso nutracéutico. Y finalmente, también el cuerpo académico se está trabajando con el capítulo del libro, que también estamos trabajando con residuos, pero específicamente para la elaboración de películas y coberturas, los integrantes y los presentes en la diapositiva. Y el estatus del capítulo está en revisión y es para la editorial CRC. Esos son parte de los trabajos elaborados en la estancia que están desarrollando aquí en la facultad con el cuerpo académico. Muchas gracias. Y gracias, doctor. Pues vamos a pasar a preguntas, si hay alguna pregunta. Sí. Esa parte de revalorización de desperdicios es muy interesante. En principio, por los trabajos. Gracias. Aquí me lleva siempre me ha llamado la atención por cuestiones personales esta parte, ¿no? De que se da diabetes. Una vez que hayan encontrado, sería, ¿no? Que es bueno para el cáncer y demás, están diciendo que van a probarlos con ratas, ¿no? Ratas. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, en este momento no se ha planteado, pero yo en algún momento también hice una investigación cuando estuve haciendo el doctorado, y el siguiente paso, después de obtener los mejores tratamientos, fue aplicarlo con un estudio previo con determinada cantidad de pacientes. Claro, que lo que trabajé en su momento fue con semillas de chía. En este caso, aunque no se conoce el efecto que pudiera tener en las cáscaras de guanábana, por ejemplo, sería un poco arriesgado pensar en trabajar directamente con pacientes. Entonces, yo lo que podría sugerir es que se trabaje con análisis microbiológico de los extractos, a ver si tienen algún efecto, pero también con toxicidad, ¿no? Con células, para ver si no hay toxicidad.
Y si los resultados son benéficos, entonces ya aplicarlo a una prueba con humanos. Claro, con el comité de ética correspondiente, con los permisos correspondientes y demás. Porque, bueno, esta cuestión es de cuánto debo de comer para poder estar sano, ¿no? O cuánto debo comer para mi tratamiento y demás. Aún no se ha determinado ese aspecto. No se ha determinado ese aspecto. Lo que sí se tuvo mucho cuidado en este estudio fue que fuera, afortunadamente el resultado proporcionado fue que el extracto acuoso es el que presentó mejores efectos. Entonces, pues si yo puedo elaborar un té a base de esto, de las cáscaras, por ejemplo, a lo mejor pudiera ser benéfico, ¿no? Beneficioso. Otra cuestión es que pues no se usaban secados con estufa ni nada por el estilo, sino en refrigeración. Entonces, al secarse con refrigeración, probablemente no se pierden los compuestos bioactivos, se mantienen y probablemente nos dan un beneficio mayor. Si pudiera pedir de alguna forma, por ejemplo, estoy tomando medio acuoso, Ajá. ¿puede medir por alguna forma en el organismo esa reacción que pudiera tener en mi cuerpo? ¿O cómo podré yo medir ese beneficio? Sin tener que hacer pruebas, así como dice. A ver, el doctor está por la Gracias. En este caso particular, se trabaja lo de beta-C multifactorial, ¿no? Tú sabes. Entonces, pero uno de los que estamos buscando es la inhibición de enzimas del metabolismo glucídico, inhibición de alfaminasas, alcoholicosidasas. Existen fármacos que hacen eso, ¿no? Ya se saben las concentraciones. Existen extractos naturales a base de soya, por ejemplo, que tú puedes comprar y ya te pastillita antes de comer o después de comer y hace el mismo mecanismo. El doctor presentó las IC50, pero la IC50 se puede estimar al menos qué concentración te da el efecto, ¿sí? IC50 es la dosis media para poder tener el efecto beneficioso, ¿no? Entonces se puede estimar y ahí se puede calcular cuánto debías de consumir. Y los efectos se pueden medir mediante pruebas de tolerancia a la glucosa, ¿no? O sea, generalmente cuando eres diabético, cada cierto, además de la hemoglobina glucosilada, cada cierto periodo debería de ser una prueba de tolerancia a la glucosa para ver cómo está todo el sistema controlar precisamente los niveles de glucosa. Así hay forma de hacerlo. Aquí el riesgo es que son residuos alimentarios, ¿no? Entonces, como dice, lo primero que hay que hacer es que no haya que sean inocuos, que no sean tóxicos, y después de eso ya, bueno, o plantear un procedimiento de esterilización, un procedimiento que permite eso, y ahora sí ya puede dar. Pero bueno, si tú quieres hacerte en las hojas de guanábana están totalmente recortadas, ¿no? Entonces, puedes hacer un té de guanábana, tú cuidas cómo tiene la guanábana, cómo la desinfectas, que puedes hacer sin ningún problema, ¿no? Y si quieres andar buscando las investigaciones, ya te invitamos, un poquito más natural, ¿no? Así, otra pregunta, por la presentación. Tengo una super duda, ya que me causa mucho conflicto con respecto a las vendadas que acaban de explicar, y va un poquito más con el cultivo de la guanábana. O sea, bien sabido que la guanábana es un blanco de muchísimos microorganismos, y la cantidad de químicos que se utiliza para su cultivo, o sea, muchos de ellos, al menos en Yucatán, están asociados con el campo, porque todavía no se han retirado. Entonces, ¿cómo pensamos en que esto realmente benéfico, no sé, para las células, para las plantitas, que pudieran estar interviniendo estos efectos dirigidos precisamente por estos químicos? Sí, yo considero que sí, ese es muy importante, ¿no? Y sobre todo, como usted dice, aquí en Yucatán hay se usan muchos este tipo de cuestiones para matar a los microorganismos perjudiciales en las plantas. Probablemente
estos resultados, al hacer estos estudios toxicológicos, pudieran darnos una luz para identificar qué tan benéficos o qué tanto pudiéramos evitar una toxicidad. Y a lo mejor, si una vez estandarizado esta parte, tal vez una opción que se me ocurre, que pienso en este momento, poder localizar a lo mejor los lugares en donde pudieran haber mayor cantidad de contaminantes y hacer los estudios en esos lugares. Y si no consideramos que en esos lugares se mantiene este nivel de toxicidad en los extractos, probablemente nosotros, que no hay tanta contaminación, pudiera ser. Otra cuestión pudiera ser es que se haga un estudio crónico, pero durante varios años. Obviamente tendría que ser cada 6 meses, o sea, cada 3 años toma de muestra para observar que no haya que no haya tóxicos, ¿no? Que no perjudiquen en ese sentido. Pero retomando lo que dijo el doctor Betancourt, sí habría que considerar el ISO 50, que pues, no reporté muchos datos, no reporté por cuestión de tiempo y por cuestión de que hablaba de varios proyectos. Sí sería muy interesante ver esa cantidad del ISO 50 para ver si con esa cantidad que se tiene no causa ninguna. A lo mejor con esa concentración tal vez no causara, independientemente de los fertilizantes y demás componentes que se utilizaron. Gracias. Okay. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí. Hola, muchas gracias. ¿Saben qué tipo de compuestos están presentes? O sea, hemos visto, por ejemplo, compuestos fenólicos. Sí, en el caso de las cáscaras de guanábana, no recuerdo exactamente todos, pero uno de ellos son, o sea, hay flavonoides, flavonas, quercetinas. Pero no específicamente si son nuevos, son diferentes o simplemente están en diferentes proporciones que en otros. No solo identificamos cuáles son, no cuantificamos cuáles estaban. Ok, pero sí saben cuáles son estos. Los principales, sí. Los compuestos principales. ¿Cuáles son? Pues hay flavonoides, hay quercetinas. Pero por grupos generales, pero así específicamente flavonoides. No, tan a fondo. Sí. Okay. Pero, para hacer los extractos acuosos, ¿nada más los dejaron en agua o calentaron? O... Solo en agua. Sí, de hecho, como mencioné, las cáscaras fueron lavadas completamente bien. O sea, yo hice lavado, no sé, dos veces específicamente con agua destilada, retirándole la mayor cantidad de pulpa para que solo sea la cáscara, y lo dejé secar a temperatura ambiente durante 2 horas aproximadamente, y después lo metí a refrigeración a 7 grados centígrados, y la refrigeración fue un mes, ¿no? Pudiera sonar un poco impráctico, pero si lo consideramos a nivel, yo lo quiero hacer en mi casa para consumir un té y apoyarme en ese sentido, pues lo meto y se seca, no, se evapora, y realicé mediciones, entonces hubo porcentajes de humedad, y las cáscaras tenían un porcentaje de humedad de 7%, y las semillas del 4% aproximadamente. Entonces tienen inclusive menos del 10%, y se hizo en termobalanza, se hizo en estufa, y reportaban los valores de visibilidad, lo cual quiere decir que estaba bastante seco, ¿no? El porcentaje de humedad era muy bajo. Entonces, de una vez teniendo estas muestras secas, se molieron en picalica y se pusieron a temperatura ambiente para que esté durante 24 horas extrañemos en los componentes. Y una vez extraídos los componentes, se eliminó toda la materia sólida, y ya el extracto como tal fue el que se fue, o sea, fue el extracto que se fue evaluando. O sea, dejaron las hojas un mes en las cáscaras. Las cáscaras, perdón, un mes en refrigeración, las molieron y las dejaron extraer con aire. Nada más. ¿Qué posibilidad habría de que hubiera crecimiento microbiano y que tuvieran transformado los compuestos? ¿En qué momento? ¿En la extracción? Durante todo ese proceso, porque fue un mes en refrigeración. Sí, pues la realidad es que como yo fui monitoreando el secado, y cada 3 días monitoreaba,
y veía que cada vez estaba más seco, y lo puse en un refrigerador que solamente sea, que está en un frigobar donde lo cortaba en el artículo y demás, que solamente secaba eso, que no había ningún otro contaminante. Digo, no se midió en la parte microbiológica, pero es una muy buena observación porque una de las ideas que tengo de hecho podría ser esa parte microbiológica. Entonces ahí mismo se pudiera tomar muestras del extracto, de la cáscara, pues a lo mejor del residuo del extracto, no la parte sólida, e identificar si no hay un crecimiento microbiano. Sobre todo, sí, simplemente hacer más fácil y más barato, cromatografía de capa 1 para ver si se mantienen los compuestos o de repente empiezan a aparecer algunos que no son, porque no estaban presentes originalmente, y pues luego te habla acerca de un tipo de transformación del microbiano, puede ser por un ambiente oxidativo que te está modificando el tipo de compuestos que tienes presente, porque sí fue un tiempo muy largo. Claro, sí, sí, de hecho, investigué un artículo donde mencionaba que habían algunas pequeños tiempos, creo que eran 15 días, pero también establecía que el hecho de poner temperaturas de secado arriba de 50, los compuestos bioactivos se perdían. Entonces, era una de las ideas también de este proyecto. Ya finalmente, ¿cuánta cáscara de guanábana se produce? Se industrializa la guanábana y se produce la cáscara. Sí, ¿Cuánto se quisiera hacer a gran escala? O sea, de la guanábana, ¿no? ¿A qué se refiere? Se refiere a cuánto es el residuo aproximadamente al rendimiento. Es de un 12.3% del rendimiento de la cáscara. Sí, o sea, podría ser por la cantidad de toneladas al año de residuos que se generan. Entonces, sí pudiera ser útil, ¿no? Y sobre todo, pues económico, porque, pues sí, para un estudio, para que esté homogéneo, para que esté, pues, desde un punto de vista científico, sí fueron guanábanas elegidas, pero la idea, por ejemplo, es que sean puros residuos, o sea, de la elaboración de helados, de extractos y demás, todo lo que quede, utilizar esos residuos para que no tenga mayor costo, para que pueda ser más. Perdón que los interrumpa, pero estamos en tiempo ya para terminar. Pues les agradecemos la participación del doctor Irving, por las preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Cualquier cuestión también pueden buscar el cuerpo académico, ahí tienen un montón de respuestas a todas las preguntas. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día. Muchas gracias.